Hola, buenos días a todos. Vamos a trabajar. Estábamos con la práctica número 7, en la cual ya habíamos empezado a hacer la primera macro, la macro general, que es esta que tengo acá. Y habíamos trabajado también un pequeño algoritmo sobre esta primera macro, que es como les digo, la que se va a hacer, la que se va a ejecutar y es la que se encarga pues de llamar o ejecutar a las otras subrutinas o funciones que vayamos diseñando. Como recordatorio, bueno, aquí pongamos el algoritmo, era el que habíamos hecho. Desactivamos el refrescamiento de pantalla. Esto, acordémonos que es para hacer optimización de instrucciones, ¿verdad? Optimización de una macro a nivel de instrucciones. Para que no tuviera que estar pasando, haciendo un refrescamiento de pantalla cada vez que se pasa de un archivo al otro. Solicitamos el nombre del archivo en el que están los datos iniciales de los productos para los que se quiere hacer el análisis de los puntos de equilibrio, para que se abra ese archivo, y este archivo de datos lo vamos a tener en una variable de tipo workbook que va a ser pública. El nombre del archivo no. En el caso de que no haya errores con la apertura del archivo, pues entonces se solicita el nombre de la hoja, que dijimos que cada uno de los usuarios era el que iba a poner el nombre de la hoja. Tendríamos que verificar que no exista la hoja para poder crearla. Si ya existe, pues entonces tenemos que decirle al usuario para que ponga otro nombre. Adicionalmente, en el caso de que no exista, la creamos, le damos el formato que habíamos visto la vez pasada, que bueno, la forma fácil era hacerle una selección, un copy, ¿verdad? Le ponemos el destination en las celdas en las que queremos copiarlo y después solo ajustaríamos el formato de las celdas o el ancho de las columnas o algo así, ¿verdad? Que sería mucho menos. Esa era una forma, ¿verdad? Por eso se las expliqué, ¿verdad? Que es bastante sencilla, pero aquí lo vamos a trabajar con el detalle de las instrucciones para combinar celdas y demás, para centrar los textos, todo ese tipo de cosas, para que vean cómo deberíamos hacerlo. Entonces la creamos y le damos el formato, copiamos los datos de este archivo en esta nueva hoja, hacemos los cálculos de los puntos de equilibrio, que era lo que teníamos en las instrucciones, se salva el archivo, mensaje de finalización, ¿verdad? Bueno, esto es como de siempre, ¿verdad? Lo que siempre tenemos que hacer. Si existe la hoja, ¿verdad? Esta es la otra parte de este if. Deberíamos decirle al usuario, ¿verdad? Que la hoja ya existe, que no se puede crear. Hay que cerrar el archivo porque ya estaba abierto. Volvemos a activar el refrescamiento de pantalla y así terminaríamos con la macro. ¿Ok? Eso era lo que habíamos visto a nivel del algoritmo. Lo que habíamos hecho a nivel de programación era esto, ¿verdad? Que es básicamente codificar ese algoritmo. Tenemos la variable pública, que es archivo de datos. Tenemos esta primera, ¿verdad? La macro general, que se llama calcular puntos de equilibrio, donde aquí tenemos el nombre del archivo, el nombre de la hoja, el total de ventas, que es uno de los datos que ocupamos a partir de la forma en la que viene establecido el procedimiento para hacer el cálculo. Tenemos el margen de contribución ponderado total, ¿verdad? Que es otra variable que vamos a necesitar. Y los costos fijos. El total de ventas también lo vamos a calcular. Aquí con esto desactivamos el refrescamiento de pantalla, que acuérdense siempre que lo desactivamos, después tenemos que volverlo a activar. Y acá, pues primero pedíamos con una ventana, aquella que se abre, ¿verdad? Archivos Excel que escoja para guardar toda la ruta de directorios y el nombre del archivo. Y solo si es diferente de falso, es decir, cuando escogieron un archivo, vamos a ir a abrir el archivo y esto ya refleja la parte de lo del algoritmo. En este caso tenemos esta instrucción adicional que es para rescatar los costos fijos que estaban en la celda B2 del archivo de donde estamos leyendo los datos. El nombre de la hoja lo pedimos, ¿verdad? Y si es diferente de null string, pues hacemos la verificación para crear la hoja. Le dijimos que íbamos a trabajar con parámetros en vez de trabajar con variables públicas, que es lo que hemos hecho más en casi todas las prácticas, ha sido con variables públicas. Entonces aquí mandaría todos estos parámetros, se calcula el total de ventas, con esta macro copiar datos, que entonces tendría que ser el tipo función también. Se calcula el ponderado total con esta, se hace la ejecución de los puntos de equilibrio y ya con eso terminaríamos. Acá estaba viendo, ¿verdad? Que nosotros decimos, bueno, pedimos el nombre del archivo,
¿verdad? Y acá vamos a abrir el archivo. Pero ahora estaba viendo que esta variable, acuérdense que es local de esta macro. Así que para que podamos trabajar con ese nombre acá en esta otra macro, tenemos que enviarla como parámetro. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner el valor, ¿verdad? De nombre archivo. Y aquí vamos a incluir el parámetro que es de tipo string. Acuérdense que lo que nos devuelve el application get open file name es el nombre del archivo, es el texto, no es el archivo abierto. Entonces es un texto y por lo tanto tenemos que ponerlo aquí de la misma forma. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Ya la macro general, como les digo, básicamente está terminada. Ahí tendríamos que hacer algún ajuste. Ahí vemos conforme vamos desarrollando las otras funciones y macros, pero me parece que ya con eso tendríamos. Entonces, vamos con la primera macro que estamos ejecutando desde la macro general, que es esta de abrir el archivo. Entonces, vámonos al algoritmo acá. Vamos a poner el algoritmo abre archivo, ¿okay? Que tiene como parámetro el nombre del archivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Ya en este punto, voy a poner eso un poquito más arriba, en este punto ya nosotros tenemos el nombre del archivo, ¿verdad? Porque lo estamos poniendo por acá. Entonces, yo lo que voy a hacer, conforme a lo que vimos acá, es que voy a abrirlo y voy a devolver el valor en esta variable. Es una función lo que estamos trabajando acá. Entonces, siempre que tengo una función, tenemos que acordarnos que yo tengo que devolverle al nombre de la función el valor que voy a devolver. Entonces, en este punto, como no es un número así nomás, sino que es una variable de memoria, yo voy a generar una variable de memoria propia, ¿verdad? En esta macro para trabajar con ello. Bueno, ahí ya me estoy adelantando en realidad. Estoy haciendo la codificación. Vamos a trabajar primero con el algoritmo. Entonces, ya teniendo el nombre del archivo, yo lo que le digo es que tengo que hacer una apertura, ¿verdad? ¿Cómo hago la apertura? Ese lo hago con el workbooks, ¿verdad? Aquí pongo el nombre del archivo, .open. Con eso hago la apertura. Ahora, como no estamos 100% seguros de que el archivo que nos esté dando el usuario nos sirva, que no esté dañado, que sea del mismo formato. Bueno, el mismo formato sí, porque estamos limitando que sea XLSX, pero bueno, puede haber situaciones por las que se trate de abrir el archivo y la opción genere un error. Entonces deberíamos hacer la validación, ¿verdad? Si hay error, entonces yo tendría que devolver el valor nothing, ¿verdad? Bueno, enviar el mensaje al usuario y devolver nothing. En el caso de que no haya habido error, lo que hace es simplemente devolver el archivo abierto. Eso sería todo lo que tendríamos que hacer ahí. Es una pequeña validación, pero como les digo, ¿verdad? Tratando de hacer la parte de optimización de macros, entonces vamos a trabajar con macros muy chiquititas, ¿verdad? Que tienen una función específica para no tener tantas variables de memoria abiertas a la vez. ¿Okay? Entonces, básicamente esto es lo que vamos a trabajar. Pasando entonces de este algoritmo a lo que sería la programación, nos venimos acá a este archivo. Entonces, como les dije antes, tengo que tener una variable intermedia que es la que voy a devolver, ¿verdad? Es en la que se va a devolver el valor. Entonces, voy a ponerle acá, archivo, variable, archivo, que es de tipo workbook, dijimos, porque vamos a abrir un archivo.
Entonces, habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? Si yo voy a tratar de gestionar un error que pueda generarse mediante la programación, pues entonces yo tengo que utilizar la cláusula onError, ¿verdad? Y había dos formas. Dijimos, yo puedo decir un onError goTo, y cuando le digo goTo es porque voy a ir a otro lugar de la programación donde está una etiqueta y están las instrucciones que tienen que ejecutarse en caso de que exista un error. Esa es una. La otra forma es decirle, voy a utilizar la cláusula onError con las cláusulas resumeNext, que es lo que le dice a Visual Basic es, aunque haya un error, siga con la instrucción siguiente, ¿verdad? Porque en buena teoría, si yo uso esa, es porque yo ya estoy controlando ese error en las instrucciones que le siguen. En este caso, lo vamos a hacer de esa forma. Ya yo aquí tengo el nombre del archivo. Entonces, yo le voy a decir a variable archivo, ¿verdad? Que esta va a ser igual, perdón, empezamos con el onError, ¿verdad? onError, y le voy a decir resumeNext, porque yo voy a hacer la validación mediante un condicional, ¿verdad? Y ahora sí, acuérdense que primero lo ponemos y después es que ponemos la instrucción donde creemos que puede existir el error. Ahora sí le voy a decir que a variable archivo le voy set, por ser un objeto, tiene que ser con el set, le voy a asignar workbooks. Aquí pongo el archivo que es el valor que ya tengo como parámetro, este que viene aquí como parámetro. Entonces ya no tengo que poner ni las comillas ni el nombre específico, sino que es cualquiera que sea el valor que ya viene acá. Y aquí le pongo punto open. Okay. Perdón, aquí es diferente. Aquí más bien, sí, como estoy abriéndolo, más bien es sí, workbooks.open. Perdón, sí, es así. Cuando lo activo, cuando tengo el archivo abierto, ya, sí puedo poner workbooks, el archivo, ¿verdad? Y punto activate o algo así, porque ya está abierto, ya pertenece a la colección de libros que están abiertos en este momento. Este archivo, como no está abierto, entonces más bien primero le digo abrir y después le digo qué es lo que tiene que abrir. Es así. Ponemos archivo. Aquí es donde me podría generar error. Entonces yo le dije, continúe aunque haya un error. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a decirle aquí, sí, variable archivo, que es esta variable objeto en la que estoy dejándolo, es nothing. Entonces, lo que yo hago es desplegarle el mensaje al usuario. ¿Ok? Yo le voy a decir, box, no sé, no se encontró hubo un error al abrir el archivo de datos. ¿Okay? ¿Cierto? Y en ese caso es nothing. Me despliego ese error. Si no hubo ningún error, de todas formas, yo lo que tendría que hacer es devolverle a la función de archivo, perdón, pues como es un objeto, nuevamente ponemos, este abre archivo, acuérdense que es este nombre que tengo acá. Siempre yo devuelvo al nombre de la función el valor resultante de la macro. Entonces, a esa función yo le voy a devolver lo que haya en variable archivo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si hubo un error, ¿verdad? Si acá esto es nothing, entonces aquí me devuelve nothing. Si no hubo un error, pues me devuelve el archivo que yo tengo aquí abierto. ¿Ok? Esa es la forma en la que funciona.
Entonces ya yo con eso tendría esta, abre archivo, y entonces funciona así, ¿verdad? Nuevamente, como que yo estoy ejecutando esto, pido el nombre del archivo. Cuando llego a esta, lo que hace, a esta instrucción específica, voy a marcarla aquí en rojo para que la vean bien. Cuando llega a esta función donde estoy asignándole a esta variable esta función, lo que hace es que se viene a ejecutar estos valores. Aquí, en el caso de que abre el archivo, me despliega este error, ¿verdad? Eventualmente, y me devuelve lo que encontró en ese archivo, al abrir ese archivo. Cuando termina la ejecución de esta función, se devuelve a donde estaba y sigue con esta otra. Ya el mensaje de error, ¿verdad? Lo mandamos aquí. Por eso es que aquí no es necesario que yo lo vuelva a poner. Aquí solo verifico que sea diferente de nothing para saber que continúo. Porque en el caso de que fuera nothing, me vengo acá, ¿verdad? Y ya termina la ejecución. ¿Ok? Eso es como lo tenemos. Vamos a salvar. Voy a quitar esto, ¿verdad? Y entonces proseguimos. Si no es nothing, entonces a costos fijos, que es esta variable de memoria, le asigno lo que teníamos en la celda B2. Voy a abrirlo por si no se acuerdan bien cómo era. Profe, Ajá. ¿qué pasa si pone el set dentro del if? ¿Cómo es? Dame para ver. Si pongo el set, ¿dónde? Set de la función abre archivo. ¿Cómo? ¿Aquí? Ajá. ¿Qué pasa si lo pone dentro del if? Este set aquí Ajá. es que en este caso yo no tengo asignado este valor. ¿Cómo hago? ¿Cuál sería la comparación, la condición del if? Porque yo este valor lo tengo gracias a esto. Aquí, pues es nothing, ¿verdad? Porque no tiene nada asignado. Entonces siempre entraría el nothing. ¿Ya? Cuando yo declaro una variable de tipo objeto, igual cuando decimos, si declaro una variable de tipo número, el valor por defecto es 0. Cuando declaro una variable de tipo objeto, cualquier objeto, el valor que tiene inicialmente es nothing. Entonces, si yo pongo variable archivo is nothing acá, siempre va a entrar. Vos decís, para ponerle acá, habría que volver a hacer aquí otro if, porque yo necesito saber si hubo error o no hubo error después de abrirlo. Si después de abrirlo sigue siendo nothing o si ya se le logra asignar algo. ¿Me entiendes? Sí, gracias. Sí. Ok, ya con eso tendríamos esta parte. Entonces, acá les iba a enseñar por si no se acordaban, este es el de datos que dijimos acá. En la B2 es donde está el valor de los costos fijos y por eso lo estamos leyendo de esta forma, ¿ok? Ahora, vamos a pedir el nombre de la hoja, que eso lo hacemos con un input box, eso es súper fácil, se pone el input box. Y aquí queda el nombre de la hoja. Y ahora, si es diferente de VNull string, ¿verdad? Pues entonces, aquí eventualmente podríamos decirle, por ejemplo, else debe indicar el nombre de la hoja, tal vez, ¿verdad? Debe indicar el nombre de la hoja. Por aquello, ¿verdad? De que si no lo pusieron, pues que ahí se tienen que escribirlo y se determinaría siempre todo lo que es el resto de la macro. En el caso de que sí lo hayan escrito, entonces voy a ir a crear la hoja y para eso dijimos que voy a utilizar una función también, porque vean que aquí lo estoy utilizando como una condición, ¿verdad? Dentro de un if. Eso significa que tiene que ser una función que me devuelve un valor. En este caso, vean que me devuelve el valor boolean, ¿verdad? Falso o verdadero, que es el valor que necesitamos para una condición. Y para crear la hoja, estamos poniendo como parámetros tanto el nombre de la hoja como los costos fijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, aquí habíamos puesto esto, verifico si existe la hoja, si no,
se crea y se le da el formato solicitado. Entonces, esta es otra macro pequeña, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. El algoritmo crear hoja con, dijimos, el nombre de la hoja y con costos fijos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, acuérdense que acá, ¿verdad? En esta parte, yo abrí el archivo de datos y leí esos datos, ¿verdad? Entonces, en este momento, el archivo que está activo es el de los datos base con los que yo voy a trabajar. La hoja la voy a generar en el archivo donde está la macro. Entonces, lo primero que tengo que hacer va a ser activar el archivo. Es lo primero, ¿verdad? Porque si no voy a tratar de generar la hoja en el archivo de datos y no es lo que quiero hacer. Así que ya yo lo tengo activo, entonces yo tengo que verificar, ¿verdad? Si existe o no existe la hoja, ¿verdad? Entonces, la mejor forma de saber si existe es activar la hoja. Si la activo y no me genera ningún problema, es que sí tengo un problema porque ya existe la hoja. Lo que estoy buscando es tratar de activarla y que se me genere un error. Entonces, yo lo que tendría que verificar es, activar la hoja, nombre hoja. ¿Okay? Si genera error, es decir, la hoja ya existe. Chicos, me dicen, aquí siempre están cortando el zacate y están en otro lado cortando el zacate. Si les suena mucho, me avisan para empezar a cerrar puertas por acá, para que no les estorbe. Si no me escuchan bien, ¿ok? Solo me avisan, me ponen un mensajito o me lo dicen en palabras. Si genera un error, ¿verdad? Significa que estamos bien. La hoja no existe y la puedo crear. Entonces yo creo la hoja, le asigno el nombre. Y le doy formato. Ahorita vemos el detalle de darle el formato, ¿verdad? Y en este caso también, si pude crear la hoja, entonces la función debería volverme el valor true, ¿verdad? Porque si lo vemos acá, como lo tenemos en este, ¿verdad? Si esto me devuelve true, continúa con estas instrucciones. Entonces, en el caso de que haya podido crear la nueva hoja, yo tengo que devolver el valor true. ¿Okay? Ahora, si no genera error de Visual Basic, ¿verdad? Si no genera error, significa que la hoja existe. Entonces, como la hoja existe, no la pude crear. Para mis condiciones en este momento, sí tengo un error. En ese caso, tengo que indicar que la hoja existe. Indicar que la hoja ya existe. El valor se mantiene. El valor de la variable. Bueno, tengo que devolver falso. Y listo. Eso es lo que tendría que hacer. Le doy formato. Significa un montón de cosas, ¿verdad? Y eso lo vemos en las instrucciones. Entonces, para el formato es todo lo que está acá. Ya no lo voy a poner todo ahí porque son muchas cosas. Pero vean que sería, bueno, ya la hoja, hacer la combinación de celdas, ¿verdad? A poner unas en negrita. Eso lo vamos a ir viendo uno por uno conforme vayamos haciendo las instrucciones para no
tener que ponerlo todo ahí en el algoritmo. Pero sería ese dar formato, es toda esta parte que tenemos acá, hasta aquí, ¿ok? Eso es lo que tendríamos que hacer en esta macro. Entonces, nos venimos para acá y ahora venimos acá con crear macro para hacer todo eso. Bueno, entonces tendríamos que verificar si por acá eventualmente necesito, ya esto lo tengo, los costos fijos, el nombre de la hoja, según instrucciones. Acá no necesito ninguna variable de memoria, por lo menos por el momento no me parece. Ok, ahí vemos si es necesario que la trabajemos después, que la declaremos, perdón, después. Entonces, vamos a venirnos acá, vamos a activar el archivo. Ok, entonces ponemos activate. Ajá. Ahora, acuérdense, ese sí me genera error, ¿verdad? Yo tengo que hacerlo con un error, ¿verdad? En este caso vamos a ponerlo un error go to, ¿verdad? Para que sea diferente el flujo de instrucciones en el caso de error, que sí no hubo error. Ok, entonces vamos a ponerlo acá. Un error go to, no sé, hoja no existe. ¿Verdad? Digamos que eso hace eso. Siempre, siempre recuerden, ¿verdad? Esto se pone antes de la instrucción donde creo que puede darse el error. Siempre, siempre va a ir antes. Y entonces, cuando pongo el go to, tengo que tener la etiqueta. En este caso, hoja no existe la etiqueta, ¿verdad? Y yo aquí pongo las instrucciones, ¿verdad? No, más bien, ¿cómo sería? Más bien el error es si la hoja existe. Ah, no, mentira, mentira, mentira. El error me lo va a generar si no existe. Ajá. Entonces, si no hubo error acá, lo que hago es en esta parte, en vez de utilizar el condicional, eso es lo que tiene la parte, digamos, la programación que hemos hecho hasta ahora, que todos son con condicionales, con ciclos y con demás, es lo que nosotros llamamos programación estructurada. Todo tiene un flujo de información y de ejecución, ¿verdad? Que es muy predecible. Cuando nosotros empezamos a utilizar este tipo de cláusulas, ¿verdad? Un error y todo eso, ya no es tan estructurada la programación, porque aunque seguimos usando estructuras condicionales de ese tipo, ya aquí brinca de un lado al otro dependiendo de los valores que se vayan generando en el momento. Entonces, en este caso, más bien, si la hoja existe, fue lo que dijimos, ¿verdad? Que está acá. Si no me genera un error, tengo el problema y tengo que devolver falso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tendría que poner yo acá. En el caso de que tenga el error, me voy a venir aquí a dar el formato y demás. Si aquí no hubo error, entonces yo tengo que decir message box, la hoja ya existe, ¿verdad? Que fue lo que dijimos acá, y devuelvo el valor falso. Entonces, acuérdense que le devuelvo el valor al nombre de la función. Yo le digo crear hoja va a ser igual a falso. ¿Ok? Para que siempre devuelva ese valor. Acordémonos también cuando yo tengo una etiqueta, ¿verdad? Si yo aquí lo dejo de esta forma, va a desplegar esto y va a venir a ejecutar estas instrucciones, ¿verdad? Nuevamente, esto es parte de programación no estructurada, porque voy brincando de un lado al otro. Para que no lo haga, yo tendría que decirle entonces exit function. Y entonces, después de que asigne el valor falso, me vengo al exit function, el cual llega directamente a la parte del end. Entonces, no me ejecuta estas instrucciones. ¿Ok? Esa es la forma en la que funciona eso.
En este caso ya la hoja existe, entonces devuelvo falso, ¿verdad? En ese caso, siempre que estamos haciendo una macro así, decimos, ok, en el caso de que devuelva falso esta, perfecto, ya se viene para acá. Aquí está el mensaje de la hoja no existe. Bueno, más bien lo podemos quitar de acá. Cualquiera de las dos, solo lo ponemos una vez. Voy a quitarlo de esta grande porque ya está la pequeña. En la macro pequeña, ¿ok? Por eso era que no lo había puesto antes, ¿eh? Porque aquí sí lo voy a poner. En el caso de que la hoja no exista, no me va a generar un error, ¿verdad? De esos que le ponen al usuario donde vemos toda la programación, sino que se va a venir aquí a hoja no existe y como ya sé que la hoja no existe, pues entonces yo la voy a crear. Y para crearla yo le voy a decir, poner aquí, ¿verdad? Se inserta, entonces aquí yo pongo, para la colección de hojas, voy a crear una nueva. Me parece que las instrucciones decían que tenía que ser exactamente después de otra. Déjeme revisar. Si la hoja existiera, se le avisará al usuario y finalizar la ejecución. Si no existe, se debe añadir la hoja inmediatamente después de la hoja calcular PX. Ok, entonces tenemos que ponerla exactamente detrás de esa. Así que lo que hacemos es que cuando le damos el añadir, le decimos de una vez dónde, y eso lo hacemos indicándole el after. Aquí se pone así, 2 puntos igual, y le ponemos el nombre de la hoja a partir de después de la que la queremos, ¿ok? En este caso es calcular, me parece. Vamos a fijarnos bien. Calcular PS, sí, es esta que está acá, ¿ok? Entonces, siempre la hoja la va a generar a la derecha de calcular PS. Gracias a esta parte de acá. Igual ahí podríamos utilizar el before si la quisiéramos antes de esa, ¿verdad? Ahí, esas son varias opciones que tenemos. Así que ya tenemos la hoja creada. Entonces, aquí tengo el nombre de la hoja, ¿verdad? Entonces tengo que ponérselo. En este momento recuerden que cuando creo una hoja, esa es la hoja que está activa. Entonces yo voy a decir a la hoja activa, le voy a asignar el nombre y este es el parámetro que nosotros le enviamos, ¿ok? Y ya con eso tenemos creada la hoja, ¿ok? Ahora dijimos que hay que darle el formato. Entonces vamos a venir a trabajar con la parte del formato. Ah, y para que no se nos olvide de una vez, vamos a ponerle, en este caso, a la función crear hoja, le vamos a poner el valor true, para que no se nos vaya a olvidar. Y entonces ahora vamos con el formato. Voy a salvar esto, vayan salvando ustedes también, ¿verdad? Y vamos a ir viendo lo del formato con base en estas instrucciones. Primero me dice, se debe combinar las celdas A1, H1. Denme un momentito, voy a cerrar esta puerta. Yo no sé si ustedes lo escuchan, pero a mí se me está atarantando. Ya vengo. Ya ahora sí. Disculpe. Pero... Ay, porque yo sí siento la bulla así como... ¡ah! Ok, dijimos entonces, acá esto es lo primero. Combinar las celdas A1, H1. Si lo vemos acá, A1, H1 es desde esta hasta esta. Este es como el título, ¿verdad? Que nosotros le vamos a poner, el encabezado más grande, ¿verdad? A toda la hoja. Entonces, vamos a ponerlo, ¿verdad? Ahí, como para ir segregando estas partes, ¿verdad? Formato del título. Entonces, para hacer esa combinación, lo que yo hago es que yo escribo, ¿verdad? Serían de la A1 a la G1.
Y a ese rango de celdas, simple y sencillamente yo le digo que haga la combinación con esa instrucción merge. Ya con el merge, ya yo tengo entonces la celda combinada. ¿Ok? Después, decía por acá, asignarle una alineación horizontal centrada. La alineación horizontal. Entonces, para la alineación, bueno, ojo acá. Cuando yo hago una combinación de celdas, ¿verdad? Si yo tengo, digamos esta, yo ahí tengo de la A10 hasta la F10. En el momento en el que yo hago la combinación, ¿verdad? Esta se vuelve la celda, ¿sabe? A10. Solo me respeta la columna, ¿verdad? Y bueno, igual si lo hiciera con las filas también, ¿verdad? Me respeta la última columna, ¿verdad? Digo, la primera columna para la fila en la que estoy posicionada. Entonces, bueno, esto para que recordaran, ¿verdad? Eso es básico, ¿verdad? De Excel. Pero entonces, ya como hicimos el merge para esta, de aquí en adelante, cualquier formato que yo le quiera aplicar a la celda es solo a la celda A1. Ya no tengo que ir a trabajarla de la A1 con el rango A1H1, sino que con solo la A1 ya sería suficiente porque ya están como una sola celda. Entonces, para esa alineación, yo lo que digo es, para la celda, en este caso, ya solo la A1, yo le voy a decir que aquí, ustedes, bueno, se los voy diciendo, pero aquí lo van a encontrar siempre. La alineación horizontal, yo le voy a decir cuál es la que quiero. Los valores, ¿verdad? Aquí sería XL Center, que es la que yo tengo para que esté centrado. Está el XL Right y está el XL Left. Si no, XL Left, será así. Sí, bueno, ahí está, XL right, XL left. Es que de repente me sonó raro que tuviera dos L's, pero sí, así es. En este caso, como les digo, yo quiero center, pero está XL right, está XL left. Entonces ya con eso tengo esta partecita que me decía que alineación horizontal centrada, sus letras en negrita. Entonces, negrita es una condición, ¿verdad? Para la cual yo tengo que cambiar primero el font y al font tengo que cambiarle la condición de si está o no está en negrita. Entonces, igual, para la misma, acuérdense aquí yo podría poner para la celda A1 o eventualmente podría utilizar, además podríamos hacerlo así, el rango de una sola celda. Así, vamos, hagámoslo con el width para utilizar esa otra que también habíamos visto que era para optimización de macros. Vamos a hacerlo así. Con ese rango, acá voy a poner un limit width. Y acá, en vez de tener que poner todo eso, yo le digo, quiero eso, ¿verdad? La alineación horizontal centrada. Quiero que el tipo de letra, entonces primero entramos a la propiedad font, que es la que tiene las letras. Dentro de las letras tengo que entrar a la propiedad bold, que es la que me da lo de negrita, y a ese le tengo que decir, eso es un valor booleano, entonces tengo que decirle true para que esté en negrita. ¿Ok? Eso con A1. ¿Qué más tengo con A1? Vamos a ver. Sus letras en negrita. Ok. ¿Qué más tendría que ver? Bueno, hay que respetar los colores, decía, me parece. Sí, entonces tengo que darle ese color. Yo creo que por aquí estaba en algún lado los colores. Aquí están, sí. Entonces aquí están los colores, es esto lo que estaba buscando, ¿verdad? Esto que tenemos acá. En este caso, yo necesito el azul oscuro para el fondo, ¿verdad? El blanco para las letras, es lo que ocupo en este, ¿ok? Entonces, lo hago en el mismo width, porque es la misma celda con la que estoy trabajando. Entonces, yo le digo,
Para el azul oscuro, habíamos visto ya en una de las prácticas, ¿verdad? Para el color de fondo, yo utilizo la propiedad de interior, le pongo el color index, ¿verdad? Y el color index dijimos que era, ¿cuál? 49, entonces, este que está acá. Entonces yo le pongo ahí, esto va a ser igual a 49. Para la letra, dijimos que es el 2, el blanco, aquí está, sí, el número 2. Entonces, yo vengo acá y le digo, para el font, le voy a poner el color index, ¿verdad? Siempre acá, que sea igual a 2. Ese es el que me da el color blanco, tal y como lo dan las instrucciones. Entonces, ya con ese tendría la alineación que me pidieron y que esté en negrita. Ya tengo el color de fondo, tengo el color de las letras. Ah, bueno, y tengo que poner el título, ¿verdad? Porque tiene que ser igual a esto. Entonces, tiene que tener este texto ahí que diga distribuidora del valle. ¿Ok? Entonces voy a escribir esos valores. Eso ya es en la misma propiedad value. Le pongo punto value. Va a ser distribuidora del valle. ¿Ok? Y ya con eso lo tengo. Como les decía, pueden hacerlo, el range de A1 punto horizontal alignment, el range A1 punto font punto bold igual a true. Esa es una forma, o utilizar el width. Como estamos trabajando con la parte de optimización de macros, pues lo usamos con el width, ¿verdad? Que ya hemos visto que es una de las estructuras que nos ayudan con eso, pero cualquiera de las dos es correcta, cualquiera de las dos va a funcionar, ¿ok? Eso con el formato del título. Me parece que ya con eso lo tendríamos. Las letras, el color, el merge, todo eso está. Okay. Vamos entonces ahora con la segunda fila, ¿verdad? Que es esta que dice fecha. Bueno, veámosla acá más, mejor. No más mejor, perdón. Más claro, mejor para nosotros. Eso era lo que estaba pensando. Entonces, esta de acá lo que tenemos es el color celeste de fondo. Tenemos las letras en color azul, ¿verdad? Tenemos en la A2 la fecha, bueno, la palabra fecha y la fecha del día de hoy. Eso lo habíamos visto, ¿verdad? En las instrucciones, porque es el día que se hace el cálculo, el día que se está ejecutando la macro, lo ponemos acá. En este caso, en la G2 está el texto costos fijos y en la H2 tenemos los costos fijos, el valor numérico que estábamos pasando como parámetro. Entonces, en este caso no tenemos que hacer ningún merge, sino que simplemente tenemos que darles ese formato y escribir los valores correspondientes en cada una de ellas, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo acá en formato del título. Bueno, eso serían como de datos generales, ¿verdad? Porque es como la fecha y los costos fijos. Entonces, para eso vamos a utilizar un width. En este caso sería, desde A2 hasta H2. Es todo ese rango de celdas, ¿verdad? Con el que vamos a trabajar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Primero, vamos a ponerle el color de fondo en celeste y el celeste era el número 37. Entonces le ponemos aquí el punto, interior punto, color index va a ser igual a 37. ¿Ok? Segundo, las letras van a ser azul oscuro. Entonces ponemos el font.color index, ¿verdad? Va a ser igual a 49, que fue el valor que vimos. Tercero, vamos a ver si hay dentro de este, vamos a ver. En estas también tiene que estar la alineación horizontal centrada y también en las letras en negrita. Ok, entonces las mismas que pusimos allá, ¿verdad? Punto, punto es igual a true y punto la alineación horizontal, es esta, igual a XL center.
Ujú. Y ya con eso estaríamos en cuanto a formato de las celdas. Ahora sí tendríamos, vean, en este caso, el de arriba, yo le puse acá, ¿verdad? El valor de Ciudad del Valle porque es una sola celda. Aquí no puedo hacerlo, porque si yo aquí le pongo punto value, ¿verdad? Fecha, por ejemplo, en todas las celdas de la A2 a la H2 me va a poner fecha. Entonces eso sí tendría que hacerlo aparte porque son valores aparte los contenidos. Entonces aquí sí lo voy a hacer fuera del width. Entonces, en A2, ¿verdad? A2 punto value, yo tengo que escribir la palabra fecha, ¿ok? En la B2, yo voy a escribir la fecha de hoy, que es con la función date, ¿verdad? Después, los costos fijos no estaban a la par, sino que estaban, dijimos, en la G y en la H. En la G el texto, en H el valor. Entonces, nos vemos para acá. Y aquí ponemos en la G. Ponemos costos fijos. Y en la H, ponemos este parámetro que venía acá arriba, que es C fijos. Ese es el valor. Eso es lo que yo tengo que poner ahí. ¿Ok? Y con eso ya tenemos esos valores. Me parece que según esto ya estaríamos. Y según esto también. Vamos a ver en la celda B2 escribirse la fecha, en H2 los costos, el cual viene incluido. Ajá. Vamos entonces ahora con la fila 3. En la fila 3 lo que tengo son como los encabezados de cada una de las columnas. ¿Ok? Y entonces vámonos igual a este archivo que aquí se ve mejor. Lo que tenemos, vean que todos están centrados, que las letras son en itálica, no en negrita, están en azul también. Creo que es eso nada más. Vamos a ver si hay algo más. Centradas, letras en cursiva. Ok, entonces vamos ahora con ese que tiene los encabezados de las columnas. Entonces igual vamos a poner ahora con el rango de la A3 hasta la H3, ¿verdad? Ahí. Y acá entonces le vamos a poner OK. Para todos estos dijimos que va a estar centrado. Entonces ya ponemos aquí el center. Dijimos que el color, ¿verdad? Va a ser azul oscuro. Ese es el 49. Dijimos que va a estar en itálica. Entonces aquí igual pongo la letra punto italic. Igual es una propiedad booleana. Y le pongo que va a ser igual a true. ¿Qué más decía? Alineación horizontal centrada, letras en cursiva. Los colores, no tenía color de fondo porque está en blanco. Entonces ahora lo que nos queda es poner los textos, ¿verdad? En cada una de ellas. ¿Dónde? Entonces, eso sería ya aparte, igual que en el caso anterior. En el caso de la celda A3, el valor sería, ¿vale? Código. Entonces aquí pongo código. En el caso de la A4, el valor es descripción. En el 5 es total de ventas.
Perdón, es que mi perrita me desconectó el cable de la computadora. Ahí seguimos, bueno, vamos a ver que sea mejor. D, E, F, G, H. Bueno, hasta la H. Vamos a ponerlo. Mira, aquí yo lo estoy poniendo mal. Perdón, perdón, perdón. Aquí esto está mal. Es A3, aquí es B3, aquí es C3. Sí. Ojo ahí, cuidado. Se me fue a mí, lo puse mal. Lo puse por fila y era por columna. A, B, C. D, E. Mucha bulla. Oh. A, B, C, D, E, F. Me faltan G y H. Ok, y entonces ahí era total de ventas, precio unitario, costos variables. Margen de contribución, tasa de participación. Y la última es el punto de equilibrio. ¿Okay? Esto tal vez es un poco tedioso ahorita y todo, pero la idea es que pues puedan hacerlo, ¿verdad? A pie. Como les digo, se podría hacer la parte de copiar, de hacer el ancho de las columnas y demás, si tuvieran una hoja base. Pero pues sí es importante siempre saber cuáles son las instrucciones detalladas por si en algún momento lo necesitaran. Igual como están estas, hay otro montón, pero otro montón. Con eso ya tendríamos eso. Vamos a ver qué más nos dicen las instrucciones. Ya ahí tenemos acá. Ah, bueno, esta parte es interesante. Los valores de las columnas C, D, E, F y la celda H2 deben tener formato de moneda. ¿Ok? Entonces, vamos a asignar eso. Vamos a ponerlo por acá. Formato de moneda. ¿Ok? Entonces, para asignar ese formato, lo que nosotros hacemos, como estamos hablando de todas las celdas de la columna, por lo menos en las primeras, ¿verdad? En una es la celda H2, pero las columnas generales, entonces yo lo trabajo de esta forma. Yo le digo, para toda la columna, ¿verdad? Lo pongo así. En este caso es la columna G. Yo le asigno el formato de número, ¿verdad? Y aquí le digo, perdón, era C, perdón, C. Este C, ¿verdad? Y el formato para C lo expresamos de esta forma. Yo le voy a poner el símbolo de dólar primero, eso es lo que me indica que es una moneda. ¿Ok? Después, para cada una de las cifras posibles, yo tendría que decirle que es un valor numérico. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un número acá, ¿verdad? No sé, o si quisiera decenas de miles, por ejemplo, pongo este, coma, pongo los 3000, coma, ¿verdad? O podríamos dejarlo hasta como con 1.000.000, tal vez, para tener bastante. 1.000.000, coma, aquí tengo esto, ya con eso tendría los millones. Y el último número, lo que hago es que le pongo un 0, punto, y si quiero decimales, igual pongo la cantidad que quiero. Esta sería la forma. Entonces, nuevamente, todos los caracteres que están aquí, este numeral significa espacios que podría haber o no podría haber. Si yo escribo el número 100, pues entonces va a estar el 1 de acá, el 0 de acá, y estos siempre van a estar. ¿Ok? Pero los demás no van a ser necesarios. Sin embargo, aquí digo que tengo la capacidad de tener todos estos valores ahí.
¿Ok? Entonces yo puedo establecer así ese formato de número para, en este caso, para la columna C. Después dije, ahí decía que era la columna, perdón, la C, la D, la E y la F. D, E, y F. Entonces vamos a copiar eso mismo. Y lo que hacemos es cambiar las columnas C, D, E y F. Y, ¿ok? Así yo tengo ese formato para esas celdas de esas columnas. Y, bueno, y para la celda H2, ¿verdad? Decir, que es donde están los costos fijos. En este caso yo tendría que decirle más bien, ¿verdad? Como es una celda específica, entonces pongo que es la celda H2 y lo otro queda exactamente. Eso para el formato de moneda. Después, las instrucciones también nos dicen moneda. La columna G, toda la columna G tiene que tener el formato de porcentaje. Entonces vamos a poner el formato de porcentaje. Hacemos lo mismo como es toda la columna, ¿verdad? Yo le pongo G, el número de formato, digo el formato de número, perdón, y nuevamente entre comillas, pero en este caso yo le digo, al ser un porcentaje no tengo que poner signo de dólar, sino que pongo los valores que quiero, ¿verdad? Yo podría ponerle, por ejemplo, no sé, número 0 punto, ¿verdad? 00. Y le pongo el signo de porcentaje al final. En este caso, entonces ya yo podría ver, ¿verdad? Que tengo estas posibilidades y que tengo este valor acá. Ese es solo para esa columna, que es esta donde tenemos la tasa de participación. ¿Ok? Después, ¿qué más nos dicen las instrucciones? La columna H debe tener formato de número entero. Entonces, vamos con la H, el porcentaje. Entero. En este caso. Y entonces, obviamente, bueno, le quitamos esto, ¿verdad? Y acá yo lo que hago es que quito el punto con los decimales. ¿Ok? Entonces solo lo dejo así. Ya con esto yo tengo un número, ¿verdad? Eventualmente tiene una única cifra y aquí podría tener estas otras y no tenemos decimales porque por eso es un número entero, ¿verdad? Después de esto, número entero. Los anchos de las columnas son otra cosa que tenemos que ver. Entonces, para poner los anchos de las columnas, yo digo cuál es la columna y establezco estos valores vienen dados acá. Establezco el valor, lo asigno ahí. Voy a ponerlo por acá. Y entonces ahí decía, para la A es igual a 12. Entonces yo pongo, para la columna, nuevamente porque es toda la columna, ¿ok? Yo le digo cuál es el valor, el ancho de la columna, que se pone así, column width. Y en este caso dijimos que era igual a 12, ¿ok? Es para todas las celdas, ¿verdad? Entonces, de la A a la H. Vamos a ponerlo y ahora cambiamos los valores. A, sí. ¿Ok? Esta sería la forma. Ahora vamos a ver los valores. Para la B es 65. Aquí pongo 65. Y de la C a la H va a ser 20. Entonces, todas estas van a ser 20.
Salvemos, porque vean que estos han sido un montón de instrucciones que no quisiéramos perder. Vamos a ver el archivo. Esto ya no es de formato. Ya con eso tendríamos la parte del formato. Y pues entonces aquí tenemos, ¿verdad? Que después de todo esto se devuelve el valor true para esta función. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos todo el formato de la nueva hoja, ¿verdad? Me devuelve true. Y entonces, como les digo, ¿verdad? Uno está en la macro general, donde se ejecuta otra macro, se vaya, la ejecuta, y cuando termina se devuelve aquí. Si hubiera devuelto el valor falso, se viene por acá. Si hubiera, en el caso de que es true, como ahora, pues entonces vamos a seguir con esta. Esta de copiar datos. Que habíamos dicho es que tenemos los valores que están en el archivo base, que son estos. El único con el que hemos trabajado hasta el momento, que ya lo copiamos, es este que está aquí, que lo tenemos en la variable costos fijos. Todo esto yo tengo que copiarlo a la nueva hoja. Y habíamos hablado de que íbamos, como necesitamos calcular el total de las ventas estimadas, pues habíamos dicho que cuando vamos copiando, vamos de una vez sumando eso. Entonces, lo que procede a hacer acá es precisamente hacer una copia de cada uno de los valores, vamos sumando, los registramos en el nuevo archivo y devuelvo el valor completo de la suma. ¿Ok? Entonces, si hacemos el algoritmo por acá, copiar valores, copiar datos, perdón. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí para copiar datos? Bueno, entonces, tengo que en el archivo que tengo yo ahorita, ¿verdad? El archivo activo, ya yo sé que voy a empezar a escribir, como la hoja es nueva, sé que voy a empezar a escribir en la fila 4. Entonces, en este caso, no tengo que calcularlo, porque como les digo, yo acabo de crear la hoja y acabo de darle el formato. Entonces, yo sé que no tienen datos, así que no tengo que hacer ese cálculo. Sin embargo, sí tengo que venir primero a este para verificar. Ya sé que voy a empezar a leer en la fila 4, pero en este caso solo son 3, pero eventualmente podrían venir 100 o podrían venir 50. Entonces, sí tengo que calcular cuál es la última fila con datos. Entonces, tengo que activar archivo de datos. Ajá. Voy a poner todo esto en una sola página acá. Activar el archivo de datos. Determinar el rango de lectura. Para cada producto que esté en el rango de lectura, yo tendría que leer datos, ¿verdad? Que serían el código del producto, estaba la descripción, estaba ventas estimadas, el precio, y costos variables, ¿verdad? Eso es lo que yo ocupo leer. Así que tengo esas, son 5, 1, 2, 3, 4, 5 valores. Yo tengo que incrementar, ¿verdad? Bueno, sumar las ventas del producto a ventas totales, porque necesito el valor de las ventas totales. ¿Se acuerdan que lo ocupábamos, verdad? Con base en el procedimiento que vienen en las instrucciones. Y ese tengo que sumarlo porque no lo tengo el dato tal cual. Tengo que hacer la suma. Así que hago esa suma. Entonces, escribo los datos en this workbook sería, ¿verdad?
que es donde van a quedar los puntos de equilibrio. Y obviamente tengo que incrementar, ¿verdad?, la fila de escritura. Como dijimos, sabemos que vamos a empezar en la fila 4 porque la hoja es nueva, pero cada vez que escribo un producto tengo que incrementarla porque si no va a escribir todos en la fila 4 y no es esa la idea. Incremento la fila de escritura, así que la incremento, entonces vuelvo a activar el archivo de datos. Y entonces para seguir leyendo el segundo. Y así me mantengo en este ciclo. Vean que esto es algo que hemos hecho repetidas veces, ¿verdad? El algoritmo general es el mismo, ¿verdad? De que leo uno, lo escribo en el otro, incremento y vuelvo a leer el primero y todo, hasta que se terminan todos los datos que tengo en el primero. Y cuando ya termino, bueno, es una función, entonces tengo que devolver la suma, el valor de ventas totales. El valor de ventas totales distintas. Este es el algoritmo. Entonces vean que es algo chiquitito. ¿O qué ocupo? Bueno, ocupo el archivo de datos, que ese me parece que sí lo tenemos en variable pública. Efectivamente, aquí lo tenemos como variable pública, entonces no es problema. Además de eso, voy a requerir para el rango de lectura, pues entonces tengo la fila, ¿verdad? Y última fila. Estas van a ser variables, ¿verdad? Estas obviamente son de tipo integer porque no sabemos hasta cuántas podría ser. Entonces es mejor dejarlo previsto, ¿verdad? Si ponemos el byte, acuérdense que tenemos la limitación hasta 255. Para cada producto los leo, entonces para cada uno de estos valores voy a tener una variable de memoria. El código, ¿verdad? Que ya lo vemos acá, vea que tiene letras y números, así que es de tipo string. La descripción es de tipo string. La venta estimada va a ser de tipo currency, igual que precio unitario, igual que los costos variables, ¿verdad? Esos son los que estoy leyendo, porque ese es el archivo resultante, perdón, estos de acá. Los voy a tratar de una vez como currency, ¿ok? Y entonces ya con eso tendremos esas variables. Obviamente voy a necesitar también la fila de escritura, ¿verdad? Es otra variable que necesito. Y aunque inicialmente es 4, como tiene que ir cambiando, pues entonces yo debería mantenerlo en una variable de memoria para tener siempre ese valor actualizado. Y devuelvo, bueno, y esta también aquí ocupo la suma de ventas. También lo ocupo. ¿Okay? Entonces estas serían como las variables con las que yo necesito trabajar. Voy a saltarlas aquí. Esta. Es rojo. Es que se no me marcó. Básicamente serían esas las variables. O sea que vamos a ir entonces a la macro y vamos a declarar estas variables. Que ya sería, ya no es abrir archivos, sino que es esta de copiar datos. Y acá en copiar datos vamos a poner fila, es integer. Última fila es integer. Y fila escritura es integer. Después dijimos que vamos a tener código y descripción son string. Descripción más string. Que vamos a tener también venta, precio y costos variables, que son currency. Ventas, precio, sí, costos variables,
variables es currency. Y que tengo la otra que es la suma de ventas, que también va a ser currency. ¿Okay? Esos son los que voy teniendo ahí. Entonces ahora hacemos tal como lo vimos allá, ¿verdad? Primero activamos el archivo. Bueno, ya sé que fila escritura tiene que tener un valor de 4, ¿verdad? Para empezar a escribir, así que lo voy a asignar de una vez, para que no se me vaya a olvidar. Va a ser igual a 4. Activo el archivo de datos, que se llamaba, ¿cómo era? Archivo datos, tal cual. Entonces, archivo datos.activate. ¿Okay? Y acá yo tengo que establecer cuál es la última fila. Entonces, yo tengo que decir que última fila igual y todo el cuento este que ya lo hemos usado bastante, ¿verdad? Y acá también tenemos que ver dónde empezamos a leer datos. En este caso, vean que también empezamos en la fila 4. Entonces, el ciclo va a empezar en la fila número 4. Acá venimos entonces por fila igual a 4 hasta última fila. Y aquí hacemos todo el ciclo de la lectura, ¿verdad? Entonces, código va a ser igual a lo que esté en acá. Y acá para cada una de ellas, ¿verdad? Descripción va a ser lo que está en B. Ventas. ¿Cuáles serán ahí? Ventas, sí. Ventas va a ser igual a C. Precio es lo que hay en B. Y el costos variables va a ser igual a lo que hay en E. Acuérdense que adicionalmente, entonces vamos a sumarle a la suma de ventas lo que haya, ¿verdad? La primera vez va a ser 0, más lo que está leyendo en esta fila, y las siguientes veces va a ser el valor que ya acumulado en las sumas anteriores, más lo que hay en esta fila. Entonces lo ponemos, suma ventas es igual a suma ventas más lo que tenemos acá en ventas, ¿verdad? Que son las ventas estimadas que están en la columna C. Entonces lo podemos hacer así, ¿ok? Así que ya yo tengo eso en las variables de memoria. Entonces tengo que activar el libro en el que estoy trabajando, ¿verdad? Recuerden que la hoja activa es la última que creé, ¿verdad? Entonces activo esta hoja y ahora lo que corresponde pues es escribir todos esos valores en la fila de escritura, ¿verdad? Acuérdense que ahí no podemos cambiarlas, ¿verdad? Para no enredarnos. Entonces en este caso es parecido. Empezamos en A código, B descripción, ¿verdad? Entonces aquí ponemos en el A con el trim de fila escritura. En este caso, punto value es igual al código. Y acá tenemos valores, esos, ¿verdad? En el mismo orden. Descripción total, costos variables. Sí, porque todos estos, el margen de contribución, la tasa de participación y el punto de equilibrio, los vamos a calcular en otra macro. Aquí solo estamos copiando los datos, ¿ok? Entonces, aquí serían
Con esto ya lo escribo. Después de que lo escribo, tengo que volver a activar el archivo de datos para seguir leyendo, ¿verdad? Y entonces ya lee la fila que sigue, la fila que sigue, la fila que sigue, hasta que termina. Ya cuando bueno, perdón, y acá me falta, casi me falta, la fila de escritura, ¿verdad? Que tenía que implementarla. ¿Okay? Para que no me escriba encima. Cuando ya terminé de hacer todo eso, pues entonces lo que tengo que decir es simple y sencillamente que el nombre de la función que se llama copiar datos, ¿verdad? Va a ser igual a el valor de la variable suma ventas. Con eso voy a tener las ventas totales, me las va a devolver. Y entonces cuando se devuelve a la macro general, ya voy a tener en mi variable de memoria que se llama total ventas, la suma total de las ventas estimadas, porque es el resultado de esta macro que tengo acá. ¿Okay? Entonces vaya, copia los datos y me saca eso. Ahora hay que generar el ponderado total, ¿verdad? Para después poder hacer los cálculos. Y para el ponderado total habíamos dicho que necesitamos este valor del total de ventas. ¿Ok? Entonces, si vamos a ver las instrucciones para el procedimiento, ¿verdad? Que era donde me explicaba. Entonces, acá me decía que para el margen de contribución ponderado total es la suma de los márgenes de contribución ponderados. Entonces, en este tengo que calcular este margen de contribución ponderado de cada producto, que es la multiplicación del margen de contribución unitario de ese producto por su tasa de participación. Y entonces, esa tasa de participación, que es esto que tengo acá, se hace dividiendo el monto total de las ventas para ese producto por el total de las ventas presupuestadas, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ir a hacer todos esos cálculos y eso es parte de lo que voy a escribir acá. Entonces, yo voy a calcular el margen de contribución, voy a calcular la tasa de participación y para cada uno de los productos, ¿verdad? Que hasta el momento lo que en este momento se ha hecho en las macros es copiar hasta acá. ¿Ok? Tengo que calcular entonces el margen de contribución y la tasa de participación para tener el ponderado total y devolverlo en la función. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, vamos a irnos acá. Ponerlo acá. Algoritmo ponderado total. Así se llamaba, ya no me acuerdo cómo se llamaba, cómo le habíamos puesto de nombre. MC ponderado total. Contribución, ponderado total y teníamos acá como parámetro únicamente el total de ventas. Y es una función que me devuelve el valor del ponderado total. ¿Okay? Entonces aquí pongo total de ventas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Como les digo, yo tengo que leer, ya aquí no necesito el archivo de datos. De aquí en adelante todo lo voy a trabajar en el archivo ¿verdad? Donde tengo la macro, porque ya lo que ocupaba del archivo de datos, que eran los datos, ya los copié. Y a partir de lo que ya tengo copiado, es de lo que voy a seguir trabajando. Entonces, resulta que, bueno, vean que en la anterior, lo último que hice fue activar el archivo de datos, porque así es como viene, ¿verdad? El ciclo de lectura. Entonces, lo primero que tendría que volver a hacer acá es activar this workbook, ¿verdad? Porque si no voy a ir a empezar a calcular valores en otro lado y no es lo que quiero. Así que tengo eso, obviamente tengo que determinar el rango de lectura. ¿Por qué? Porque para cada uno de los productos que yo acabo de copiar, tengo que ir a calcular el margen de contribución, tengo que calcular la tasa de participación y eso es lo que me va a permitir generar el ponderado. Entonces tengo que hacer una lectura de todos ellos. Así que determino el rango de lectura y obviamente tengo que establecer
el ciclo, ¿verdad? De lo que voy a hacer para cada uno de los productos incluidos en ese rango de lectura. Entonces, ¿qué hago? Primero, calculo la tasa de participación, ¿verdad? No, a ponerlo así más bien como fórmula. La tasa de participación del producto, ¿verdad? Va a ser igual, dijimos, es un porcentaje, ¿verdad? Donde yo tengo que es el monto de las ventas estimadas para ese producto dividido por el total de las ventas estimadas de todos los productos, que es este valor que yo estoy dando como parámetro, ¿ok? Entonces, la tasa de participación son ventas del producto dividido por el total de ventas. ¿Okay? Esa es la tasa de participación. Así que tengo la tasa de participación, entonces, porque es esto, ¿verdad? Que dijimos, ¿verdad? Necesito calcular el ponderado total, para eso necesito el ponderado de cada producto y para eso necesito la tasa de participación. Así que tengo entonces la tasa de participación, calculo el ponderado. Y este ponderado es el margen de contribución unitario del producto por su tasa de participación. Yo tengo que calcular también el margen de contribución. De hecho, vean que aquí me lo están pidiendo, el margen de contribución. ¿Ok? Entonces, voy a calcularlo. Habíamos visto que el margen de contribución es la diferencia entre el precio unitario y los costos variables. Entonces, el margen de contribución, perdón, estamos en el algoritmo. La tasa de participación. El margen de contribución es igual al precio unitario menos los costos variables del producto. Ya con eso tengo ese margen de contribución. Entonces ahora yo tengo, a partir de este margen de contribución y de la tasa de participación, el ponderado, que acá me dice. Para cada producto, el margen ponderado es la multiplicación de ese margen de contribución por la tasa de participación. Entonces, el ponderado, el ponderado del producto es igual a la tasa de participación por el margen de contribución. ¿Ok? Es lo que me dice ahí. Y entonces, adicional, como lo que estoy calculando es el ponderado total, acá me dice, el ponderado total es la suma de todos los márgenes de contribución ponderados. Entonces, es como lo que acabamos de hacer con la suma aquí, ¿verdad? Que voy sumando. Entonces, el ponderado total es el ponderado total que lleve hasta el momento más el ponderado del producto que estoy trabajando en ese momento. ¿Ok? Así es como lo vamos a ver. Ahora, eso lo hago para cada uno de los productos. Ya no me tengo que pasar. Tendría que escribir los valores. Entonces, aquí podemos trabajar de dos formas. Yo puedo tener todo esto en variables de memoria, ¿verdad? Y después ir a escribirlos en las celdas correspondientes. Tendría que venir a escribir el margen y la tasa de participación. El ponderado por producto no es necesario porque es un valor intermedio para generar el ponderado total, que es el que a final de cuentas va a devolver esta función. Entonces, puedo guardarlo en variables de memoria y después escribirlo. Digamos que lo vamos a hacer así. Así que lo tengo ahí. Entonces, escribo en F. Escribo en F el margen de contribución. Escribo en G la tasa de participación, me parece, ¿verdad? Sí. La tasa de participación. Y leo
el que sigue. Producto que sigue, producto que sigue, producto que sigue, hasta que termino. En el momento en el que termino de leer todo eso, es una función, entonces tengo que devolver el valor de ponderado. ¿Ok? Eso es el algoritmo. Entonces, como les digo, una forma es tenerlo en variables de memoria acá. Otra forma es escribirlo directamente en las celdas y después acceder a los valores de las celdas cuando necesito hacer estos cálculos. Cualquiera de las dos opciones les va a funcionar. Entonces, como siempre, escojan con la que se sienten más cómodos. Acá, variables de memoria. Bueno, como hay rango de lectura, tengo que establecer la fila y la última fila que tengo que leer. En este caso, la tasa de participación sería una variable de memoria, el margen de contribución también, las ventas de producto están ya en el archivo, ¿verdad? Ya las tengo acá. Entonces lo que hago es leer de esa celda, no la necesito en una variable de memoria. Igual el total de ventas es un valor que tengo como parámetro, no es una variable de memoria. El ponderado del producto sí sería una variable de memoria y el ponderado total también es una variable de memoria. ¿Ok? En este caso no necesito una fila de escritura aparte porque en la fila que estoy leyendo estos valores es en la misma fila que estoy escribiendo. Yo vengo acá, digamos, estoy leyendo en la fila 4, que estas son las ventas, precio unitario, el costo de la variable. En la misma fila 4 es donde yo voy a escribir 200 menos 60 es igual a 140. Entonces no necesito una variable adicional para el lugar en el que voy a escribir, porque voy a escribir en la misma fila de la que estoy leyendo los datos. Vamos a ver qué más, creo que con eso estaríamos acá. ¿Ok? Entonces, este también lo voy a salvar, porque creo que no lo salvaba. Así que tenemos este algoritmo, entonces vamos a ir a codificarlo. ¿Ok? Tenemos entonces, las variables de memoria. Este se llama, esta no la había creado. Mira, esa no la había creado. Ok, se llama MC ponderado total. Y me devuelve un currency. Ojo, esa no la teníamos incluida todavía. Okay. Aquí vamos a poner un function. Ponderado total. Que tiene totales de tipo currency. Y me devuelve también un valor de tipo currency, ¿ok? Entonces acá voy a declarar las variables que dijimos, ¿verdad? Que serían la fila y la última fila, ¿verdad? Además de eso, dijimos que vamos a tener la tasa de participación, ¿verdad? Que tengo esta, acuérdense que es un porcentaje. Entonces, en realidad, el porcentaje es un valor entre 0 y 1, ¿verdad? Cuando yo hago el cálculo, de manera que puede ser un valor de tipo single. No necesitamos que sea tipo currency. Entonces, ponemos acá tasa de participación. Es de tipo single. Después tenemos el margen de contribución es un currency, el ponderado por producto es un currency y el ponderado total es un currency, ¿ok? Entonces tenemos el margen, contribución, ponderado, producto y ponderado total, que también es un currency. Esos son los que ocupamos. Entonces, activamos el archivo, ¿verdad? Ahí establecemos para la última fila, ¿verdad? Entonces, última fila.
Y ya sabemos que empezamos en la fila 4, así que ponemos por fila igual a 4, tu última fila, por ahí vamos a tener esto, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a hacer lo que dijimos, ¿verdad? Primero, para cada producto, la tasa de participación son las ventas del producto, ¿verdad? Que las ventas del producto las vamos a tener en la columna C, divididas por el parámetro, ¿ok? Entonces, la tasa de participación va a ser igual a, dijimos en C, ¿verdad? A lo que haya en la columna C para esa fila, dividida por el parámetro que se llama ventas totales. ¿Okay? Segundo dijimos, el margen de contribución es el precio unitario menos los costos variables. Es decir, lo que hay en D menos lo que hay en E. ¿Okay? Menos E. Entonces, el margen de contribución es igual a E menos lo que hay en E. ¿Okay? Sí. Ahora decimos, el ponderado del producto es la tasa por el margen de contribución. Entonces vamos a hacerlo acá. El ponderado del producto es igual a la tasa de participación que acabamos de calcular, multiplicada, dijimos, ¿verdad? Tasa por margen, sí. Tasa de participación multiplicada por el margen que también acabamos de calcular. El ponderado total es la suma del acumulado que tengamos del ponderado total más el ponderado de ese producto. Entonces ahí ponemos ponderado total es igual al ponderado total más el ponderado del producto. ¿Cierto? Hasta ahí están los cálculos. Ahora vamos a escribir la tasa de participación que va en, bueno, el margen de contribución va en F. Vamos primero el margen de contribución. Range de F para la misma fila, acuérdense. Margen de contribución. Y en la columna G, vamos a poner la tasa de participación. ¿Okay? Entonces esto lo hacemos con cada una de las filas y cuando terminamos decimos a la función, a esta función que está aquí, el MC ponderado total va a ser igual al valor que tenga la variable ponderado total. ¿Ok? Este sería el cálculo para esos valores. Vean que está larga la práctica, ¿verdad? Son las 8:35. Vamos a ver. Ya con eso, acá nos devolveríamos, viendo a la macro grande, ¿verdad? La general, ya retornaríamos en este punto. Y solo hay que calcular los puntos de equilibrio. Y para los puntos de equilibrio habíamos dicho que teníamos que considerar los costos fijos, por eso se mandan como parámetros, y el ponderado total, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos, según lo que nos dice acá, ¿verdad? Todo el procedimiento, ahí no está más para abajo. Entonces, se calcula, ¿verdad? Las unidades totales para el punto de equilibrio dividiendo los costos fijos por el margen de contribución ponderado total. Eso me da las unidades totales, ¿verdad?
Y para cada producto, que es lo que a final de cuentas me interesa, saber, de zapatos tengo que vender 50 unidades, pero de carteras tengo que vender 70, de fajas tengo que vender, no sé, 100. Eso es lo que me interesa a final de cuentas. Entonces, así que tengo las unidades totales, yo lo que hago es que esas unidades las multiplico por la tasa de participación que ya vimos, ¿verdad? Que es lo que tengo ya en la columna G, y entonces obtengo las unidades. Y la única consideración que sí tenemos que tener es que no pueden ser números con decimales, tienen que ser unidades enteras. Y habíamos dicho, si tengo 23.75, tengo que decir que el punto de equilibrio son 24, porque si pongo 23 a nivel financiero, voy a quedar debiendo. Y no importa si es 23.75 o si es 23.1, siempre va a ser al número entero siguiente mayor. Siempre sería hacia 24. Entonces, por ahí es por donde vamos a trabajar ahora esto, ¿verdad? Vamos a verlo en el algoritmo. Algoritmo, puntos, equilibrio. Y ahí tenía, como habíamos puesto, costos fijos y ponderado total. Fijos y ponderado total. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer, en este caso, ¿verdad? Necesito calcular, primero dijimos el total de las unidades, y para el total de las unidades es solo la fórmula, ¿sí? Entonces, primero calculo el total de unidades. Total de unidades sería igual, según me dice acá, los costos fijos por el margen de contribución. Entonces serían los costos fijos divididos por el ponderado total. ¿Verdad? Ahora, nuevamente, estas unidades yo podría de una vez redondearlas, ¿verdad? Entonces vamos a trabajarlo de una vez ahí. Vamos a redondear. Ahora les digo cuál es la... Redondear esto. Redondear este valor. Así que tengo todas las unidades, entonces ya yo sí tendría que ir a, como tengo que calcularlas para cada uno de los productos, nuevamente tengo que determinar el rango de lectura, ¿verdad? Y para cada producto, aquí volvemos a hacer otro ciclo. Aquí me podrían decir, profe, ¿por qué no hicimos todo en la misma? Bueno, es que hay valores, digamos, este ponderado total, que yo solo lo tengo después de que hice todo esto. Igual, la suma total ya necesito haber copiado todo, antes de eso no podía calcularlo. Entonces, por eso, y porque estamos trabajando con macros pequeñas, se hace varias veces esa parte de los ciclos. Pero en realidad es bastante eficiente porque, como les digo, son macros muy específicas, ¿verdad? Y lo que hacemos es que vamos calculando por partes todo, porque necesitamos los finales de ciertas cosas para calcular los parciales de otras. Entonces, acá para cada producto, ya yo tendría que multiplicar entonces, bueno, las unidades del producto van a ser iguales al total de unidades por la tasa de participación del producto. Y la tasa de participación en este caso no la necesito como una variable porque ya la tenemos en el archivo. Entonces lo leemos de la celda. El total de unidades, pues es lo que acabo de calcular aquí, que en este caso sí sería una variable de memoria, ¿verdad? Las unidades de producto también serían una variable de memoria, y obviamente estas unidades de producto también las debería redondear. ¿Ok? Porque dijimos que vamos a trabajar con las que son enteras. ¿Ok? Entonces, para cada una de ellas calculamos eso. Ya con eso se llenaría
esta columna que es la final. En este caso, no tenemos que devolver nada, ¿verdad? No, de hecho es una subrutina, me parece, ¿sí? Solo la ejecuto. Después de que la ejecuto, termino acá. Sí debería decir que se ha terminado, ¿verdad? Entonces vamos a desplegar el mensajito. Para cada producto se hace eso nada más. Y mensaje de finalización. Mensaje de finalización. Esto va en negro. Eso es lo que quedaría este algoritmo chiquitito. Yo creo que sí nos da tiempo de terminarlo. Después lo prueban y lo revisamos la otra semana si es necesario, si algo les falla. Pero vean que esto es bastante sencillo. Entonces necesito solo estas dos variables de memoria adicionales. Total de unidades es un número entero, ¿verdad? Y las unidades de producto que también son números enteros. ¿Ok? Bueno, y las filas, ¿verdad? La fila y la última fila, esas por supuesto. En este caso vamos a poner entonces, la fila es un integer, la última fila también es un integer. También tengo el total de unidades, es un integer, y unidades producto, que también es un valor de tipo integer. ¿Ok? Bueno, no sé si lo puse acá. Las calculamos y las escribimos, ¿verdad? En H. Que este eventualmente, por eso me acordé, porque este eventualmente podríamos escribirlo de una vez, ¿verdad? No tenerlo como dos pasos aparte, sino, además lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo, en vez de tenerla acá, lo vamos a escribir directamente en la celda que le corresponde. ¿Ok? Entonces acá vemos esto y dijimos, ok, entonces primero dijimos que el total de unidades, ¿verdad? Va a ser igual a los costos fijos, ¿verdad? Que es el parámetro. Entonces lo escribimos tal como viene en el parámetro, ¿verdad? Y eso dividido por el ponderado total, que también viene como parámetro, ¿verdad? Entonces lo ponemos aquí, ponderado total. Ahora, esa es una división. Las divisiones usualmente van a tener decimales y ya dijimos, lo que quiero es redondearlos. Entonces, como hemos visto, como el Get Open File Name, que son funciones de aplicación, también a nivel de aplicación existe una que es para redondear. Entonces, yo, como es de la aplicación, yo le pongo application, punto, y se llama round up. ¿Ok? Entonces, con esa, yo le digo, ¿verdad? Que quiero redondear el resultado de esa, ¿verdad? De manera, le pongo un 0, este es el parámetro que me dice cómo es que quiero hacer el redondeo. En este caso, el redondeo, cuando el parámetro que le pongo acá es 0, lo que hace es que, como es un round up, redondea hacia arriba directamente. Y cuando le digo 0, es que no quiero valores decimales, ¿ok? Entonces, lo que hace es que me da el siguiente número entero para el valor resultante, en este caso, de esa división. Así es como puedo trabajar eso. Ya ahí, digamos, teniendo esto como entero, después igual hay que volverlo a hacer con las unidades, ¿verdad? De cada uno de los productos. Después de esto, tengo que calcular la última fila, ¿verdad? Estoy en la misma hoja activa, así que yo puedo decir que mi última fila es igual a la fila.
Y entonces, de la fila igual a 4, ¿verdad? Que es donde empezamos, hasta la última fila también. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ya tengo el total de unidades. Entonces, dijimos que el valor tiene que quedar aquí en H, ¿verdad? Entonces, yo le voy a decir de una vez ahí que en H, para la fila que estoy leyendo, ¿verdad? Le voy a asignar y voy a utilizar el mismo application roundup, pero esta vez lo que le voy a poner es el total de unidades, que es lo que acabo de calcular, y eso lo voy a multiplicar, dijimos, por la tasa de participación. La tasa de participación, ¿dónde la tengo? En la columna G de la misma fila. Entonces, yo le pongo con el range de G, fila, punto value, ¿verdad? Ese es el cálculo total de unidades por lo que hay ahí, coma, y nuevamente el parámetro 0 del redondeo para que me redondee al siguiente número mayor. Así que termino acá. Dijimos que ya estaba, ¿verdad? Mensaje de finalización. El mensaje de finalización debería estar más bien... Ay, ¿qué se me hizo? Debería estar acá. Debe indicar el nombre de la hoja, con puntos equilibrios. Vamos a poner más bien el mensaje de finalización aquí. Los puntos de equilibrio generados. Calculados. Equilibrio calculados. Y ya con eso tendríamos, ¿ok? Voy a salvar 8:48. Ok, entonces voy a cerrar el archivo este de datos y voy a hacer, digamos, la prueba de fuego, ¿verdad? La que corresponde hacer siempre que hace uno una macro, ¿verdad? Esperando en Dios que no tengamos ningún errorcillo por ahí. Entonces, como esta es la general, la ejecutamos desde calcular puntos de equilibrio, ¿verdad? O desde la hoja, creo que aquí estaba también, eventualmente esta. Ahí le damos entonces calcular puntos de equilibrio. Aquí escojo el archivo. Creo que lo tengo aquí en trabajo o en clase, sí. Es este, datos de productos. Abrimos el archivo. El nombre de la hoja de resultados. Digamos que le pongo vale. No, pongamos algo un poquito más formal. Digamos que puntos de equilibrio 2020 06. ¿Qué fecha soy? 15. Le vamos a aceptar. La hoja ya existe. Ok, bueno, por ahí no. Vamos a ver qué pasó ahí. 2020, porque esa hoja no existe. Vamos a ver el detalle ahí. Ah, ok. Acá hay que ver una cosa. La hoja ya existe. No hubo error. Ay, mira, porque no activé la hoja. Por eso se fue. Ojo acá. Vean, acá yo tenía que decirle un error y tenía que decirle worksheets, ¿verdad? El nombre de la hoja, punto activate. Esta es la instrucción que me puede generar el error. Esta hoja es el nombre que ya me dieron acá. ¿Ok? Entonces, cuando no exista la hoja, es cuando se tiene que venir aquí a crearla. En este caso, no existe, pero como no la activé, no, por eso no me generó el error y siguió aquí. ¿Ok? Voy a volver a ejecutar. Fue un pequeño detallillo ahí. Vamos otra vez a ver datos de productos, pero vean que no hubo ningún problema, ¿verdad? Con la ejecución se hizo, se cerró el archivo.
Aquí yo voy a poner PE 2020-06-15. Le doy a aceptar. Puntos de equilibrio calculados. Vamos a ver, me vengo acá. Aquí está la nueva hoja con los valores. Total de ventas, precio unitario, costos variables. Aquí está el margen de contribución. Tengo la tasa de participación aquí como porcentaje. Y tengo la cantidad de productos para el punto de equilibrio. Tengo todos los valores acá, ¿verdad? Con el formato tal cual se pidió. ¿Ok? Entonces, listo, ahí estamos. Apenas a tiempo, ¿ok? 8:52, chicos. Prueben esta macro y cualquier cosa ahí me avisan, sea de hoy en 8, sean por consulta si tienen alguna duda. Como nos pasamos un par de minutos, digamos que empezamos la otra clase a las... Pongamos a las 9:10 para que puedan estirar piernas ustedes y yo también. A las 9:10 empezamos la clase teórica. Voy a cerrar aquí por el momento, ¿ok? Chao. Profe, ¿Ah? profe, ¿Sí? ¿podría poner un toquecito la última macro que hicimos? La última macro, sí, la de los puntos de equilibrio. Ajá, por favor. Ahí, Sí, ahí, muchísimas gracias. con mucho Ya gusto. la tengo. ¿Me avisas para cerrar nada más? Sí. Sí, ya lo tengo. Gracias. Bueno, nos vemos entonces ahorita.